Hola amigos, bienvenidos a nuestro blog. Hoy les vamos a hablar del desarrollo de la química orgánica y la estructura molecular. La crisis del vitalismo. En la antigüedad los principales combustibles fueron la madera del mundo vegetal y las grasas o aceites del reino animal o vegetal. Las sustancias del medio no vivo pueden soportar tratamientos enérgicos mientras que la materia viva no puede. En 1807, Berzelius sugirió que sustancias como el aceite de oliva o el azúcar se llamasen orgánicas, mientras que sustancias como el agua o la sal del medio no viviente eran inorgánicas. Las sustancias orgánicas eran fácilmente convertibles en sustancias inorgánicas. El cambio inverso de inorgánico a orgánico era hasta el momento desconocido. Stahl predicaba que consideraban la vida como un fenómeno especial, que no obedecía necesariamente las leyes del universo y que también parecía razonable suponer que era precisa una fuerza vital para convertir los materiales inorgánicos en orgánicos. Friedrich Wöhler, a través de un experimento, halló que podía convertir una sustancia inorgánica como el cianato amónico en una sustancia orgánica como la urea a voluntad. Había argumentos que el cianato amónico no era inorgánico y la transformación en urea era simplemente el resultado de una alteración de los átomos. En 1845, Adolf Goldberg sintetizó ácido acético y luego sintetizó una sustancia hasta ácido acético. Berthollet, durante la década de 1850, afectó la síntesis de compuestos orgánicos, confeccionando unas tablas como por ejemplo el alcohol etílico, metano, entre otros, lo que convertía este cambio en algo rutinario. Siguiente. Los ladrillos con los que se construye la vida. Hay sustancias características de la vida como por ejemplo el almidón, las grasas y las proteínas. Estas se decían que podían separar en unidades simples siendo calentadas con ácidos o bases diluidas. En el año 1812, Kirchhoff logró convertir el almidón calentándolo con ácido en un azúcar simple a la que llamó glucosa. En el año 1820, Henry Barconot trató la gelatina de la misma forma y obtuvo glicina. Este es un compuesto de tipo ácido orgánico que contiene nitrógeno y pertenece al grupo de los aminoácidos. Berthelot en 1854 calentó glicerola con ácido estearíco y encontró una molécula formada por una unidad de glicerol con 3 unidades de ácido estearíco denominada triestearina. Este químico tomó ácido no obtenido a partir de grasas naturales, las calentó con glicerol y obtuvo sustancias similares a las grasas ordinarias. A continuación con mi compañero Matt. Ahora vamos a hablar de los isómeros y radicales, y para eso tenemos que dividirlo en dos temas. Primero vamos a trabajar sobre lo que sucedió en el siglo XVII, y es que en este periodo de tiempo parecía suficiente indicar los distintos tipos de átomos presentes en cada molécula y el número de cada uno de ellos, simplemente por el número de elementos de los que estaban compuestos. Estas no son más que el número de átomos de cada tipo presentes en la molécula, y a este ordenamiento específico se le llamó fórmulas empíricas. La palabra empírico significa determinado por experimentación, es decir, son fórmulas producto del análisis posteriores de los experimentos en los laboratorios. Y para este momento era natural entonces que se creyera que cada compuesto tenía una fórmula empírica propia y que dos compuestos no podían tener la misma. Sin embargo, a medida que seguían estudiando compuestos y mejoraban las técnicas de caracterización, se dieron cuenta que esto no era así. Gay-Lussac y Louis Jacques lograron identificar varios compuestos que estaban formados únicamente de carbono e hidrógeno. Y esto quiere decir que se percataron que realmente en compuestos orgánicos la diferencia no radica fundamentalmente en los compuestos que lo componen, sino en la proporción que aparece. Para 1811, Gay-Lussac había obtenido fórmulas empíricas para algunos azúcares simples. Para 1832 y 1833, Justus Liebig y Jean-Baptiste André Lumas lograron mejorar técnicas de identificación de compuestos que permitían caracterizar mucho mejor distintos tipos de materiales que se estaban trabajando. En este punto, estos avances lo que lograron era mejorar la identificación de los compuestos, que permitieron más adelante el tema a estudiar, que son los isómeros. Resulta que Gay-Lussac le comunicó las observaciones a Berzelius, que Berzelius era un científico bastante famoso de la época,
y identificó que dos compuestos orgánicos, el ácido racémico y el ácido tartárico, si bien poseían propiedades diferentes, parecían tener la misma fórmula empírica. Berzelius sugirió tales componentes se llamasen isómeros, de la palabra griega significaba iguales proporciones, y dicha sugerencia fue adoptada por la comunidad científica. De aquí podemos obtener el origen de la palabra isómeros y a qué hace referencia. Sin embargo, este descubrimiento lo que trajo fueron muchas más complicaciones para el análisis de compuestos, pues se dieron cuenta que podían existir compuestos que tenían el mismo número de átomos y aún así podían ser diferentes. Y el problema radicaba con estos compuestos era que al ser mucho más complejos era muy difícil o casi imposible analizar moléculas de extensión atómica bastante amplia. En el siglo XVIII, Gay-Lussac y Thénard lograron sintetizar ácido cianúrico y así formar un grupo radical, los cuales se dieron cuenta que podían identificar y ordenar los distintos tipos de moléculas y así poder caracterizar mucho mejor los compuestos. De aquí se pudo solventar el problema que tenían cuando identificaron los isómeros y es por generar lo que llamaban radicales. Estos radicales, como el nombre lo indica en griego, significa raíz y quiere decir que estos compuestos, sin importar de dónde provengan, siempre van a permanecer juntos, lo cual permitía hacer un análisis en los laboratorios de que estos compuestos siempre van a permanecer sin importar el número de reacciones que sucedieran. Al mismo tiempo, Boula y Labi hicieron lo mismo para los grupos bencénicos, identificaron que estos también eran grupos radicales. La teoría de los tipos. Para hablar de la teoría de los tipos tenemos que hablar de August Lauren, quien fue el hombre que se atrevió a corregir a Berzelius. August Lauren enunció la teoría de las sustituciones, pero de su biografía destaca especialmente la disputa que tuvo con Johann Jacob von Berzelius sobre la estructura molecular. Berzelius hizo suya la idea de que los radicales podían ser las unidades a partir de las cuales se construyesen las moléculas orgánicas, y además de esto creía que las moléculas orgánicas estaban formadas de radicales, al igual que las moléculas inorgánicas estaban formadas de átomos individuales. Llegó a pensar que los radicales eran casi indivisibles e inmutables como los mismos átomos. Berzelius mantuvo que la fuerza que une a los átomos en una molécula inorgánica o en un radical orgánico eran de naturaleza eléctrica, pues lo que obviamente es cierto. Cada molécula pues debía contener una parte positiva y una parte negativa, ya que solo existía una atracción entre estos elementos de cargas opuestas, como bien se sabe. Berzelius estaba seguro también de que era imposible sustituir un elemento negativo por otro positivo sin cambiar drásticamente las propiedades del compuesto que se estaba estudiando. Sin embargo, Lauren consiguió sustituir por átomos de cloro algunos de los átomos de hidrógeno existentes en la molécula del alcohol etílico, lo cual pues destruyó totalmente la teoría que había planteado Berzelius, ya que el cloro se consideraba negativo y el hidrógeno positivo, y sin embargo se podía sustituir el uno por el otro sin que se cambiasen de forma drástica las propiedades del compuesto que se estaba estudiando. Lauren dejó por completo de insistir en las fuerzas eléctricas y creía que una molécula orgánica tenía un núcleo, que podía ser también un solo átomo, al que se lanzaban dos diferentes radicales. Las moléculas orgánicas podían agruparse así en familias o tipos, y de ahí el nombre pues, de la teoría de los tipos. Todos los miembros de un tipo tendrían un núcleo idéntico al cual podían unirse cualquiera de una serie de radicales semejantes, y dentro de los radicales existían muchas posibilidades de variación. Un determinado tipo molecular podía incluso extenderse al reino del orgánico. Por ejemplo, la molécula de agua, que muy bien conocemos, H2O, podía considerarse formada por un átomo central de oxígeno, que sería el núcleo, y que está unido a dos de hidrógeno. Si se sustituyese este átomo de hidrógeno por los distintos radicales de una serie, se formará un tipo de compuesto que incluirá entre sus miembros el agua, así como a diversas moléculas orgánicas. En química hablamos de valencia para referirnos al número de electrones que un átomo de un elemento dado posee en su último nivel de energía. Es decir, en su órbita más exterior, estos electrones son especialmente importantes porque son responsables de los enlaces covalentes que comparten valencia y participan en las reacciones químicas. Sin embargo, un átomo puede tener una o más valencias, y por esa razón este concepto creado en el siglo XIX para explicar las afinidades entre los diferentes átomos
que se conocían han sido sustituidos por el número de oxidación, que finalmente representa la misma cosa. Así, por ejemplo, el átomo del hidrógeno tiene valencia 1, lo que significa que puede compartir un electrón en su última envoltura. El átomo de carbono, en cambio, tiene valencia 2 o 4, es decir, puede ofrecer 2 o 4 electrones. Por lo tanto, el número de valencias representa la capacidad del elemento de ganar o perder electrones durante una reacción o enlace químico. A lo largo de la historia, el concepto de valencia permitió el desarrollo de las teorías relativas a los enlaces químicos, como la estructura de Lewis en 1916, la teoría del enlace de valencia en 1927, la teoría de los orbitales moleculares en 1928, la teoría de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia en 1958 y diferentes teorías de la física cuántica. Hay dos tipos diferentes de valencia, que son valencias positivas máximas, que refleja la capacidad combinatoria de un átomo, es decir, la mayor cantidad de electrones que puede producir. Los electrones tienen una carga negativa, por lo que un átomo que los cede obtiene una valencia positiva. Y por último, la valencia negativa, que representa la capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo que tiene una valencia positiva y recibe electrones que tienen valencia negativa. Ya. Fórmulas estructurales. Las fórmulas estructurales son aquellas que muestran el orden que se unen los átomos de una molécula o los tipos de enlace. Para hablar de fórmulas estructurales debemos hablar de Kekulé, quien fue quien aplicó la noción de valencia con especial interés en la estructura de las moléculas orgánicas. Este hizo con la sugerencia de que el carbono tiene una valencia de 4 y procedió años más tarde a elaborar sobre esta base la estructura de las moléculas orgánicas más simples, así como la de los radicales. La representación gráfica de este concepto la dio el químico escocés Scott Cooper, quien sugirió representar estas fuerzas combinadas entre átomos en forma de simplemente unos pequeños trazos. Esta representación permitió ver muy claramente por qué las moléculas orgánicas eran en general mucho más grandes y complejas que las moléculas inorgánicas. De acuerdo con la idea de Kekulé, los átomos de carbono podían enlazarse unos con otros por medio de uno o más de 4 enlaces de valencia para formar largas cadenas lineales o ramificadas. Ningún otro átomo parecía disfrutar pues, de esta propiedad a un grado tan marcado como lo hace el elemento de carbono. Así, los 3 hidrocarburos, que son las moléculas formadas solamente por átomos de carbono y hidrógeno, más simples son el metano, que es CH4, el etano, que es C2H6, y el propano, que es CH3H8, que pueden representarse con cada átomo de carbono provisto de 4 enlaces y cada átomo de hidrógeno provisto de 1, tal como se ve en la figura. Esta serie puede continuarse añadiendo átomos de carbono hasta la longitud que se desee, prácticamente. Añadiendo oxígeno con 2 enlaces y nitrógeno con 3 puede representarse la molécula de alcohol etílico, que fórmulamente sería C2H6O, y la de la metilamina CH5N, como se ve. Ahora vamos a hablar de los isómeros ópticos. Resulta que en el siglo XVIII, con los estudios del comportamiento de la luz, se propuso identificar los compuestos a través del comportamiento de la luz sobre los materiales, más exactamente lo que sucedía con la luz polarizada, que era un tipo de luz en particular que oscilaba en un solo plano, es decir, se deslizaba en una única dirección, a diferencia de la luz común que conocemos, se desliza en todas las direcciones. En 1815, las propiedades del comportamiento de la luz polarizada parecían permanecer exclusivamente al dominio de la física. Sin embargo, en ese año, el físico francés Jean-Baptiste Piot mostró que si la luz polarizada pasaba a través de determinados cristales, el plano en que las ondas vibraban experimentaba un giro. Unas veces giraba en el sentido de las agujas del reloj, a lo que llamó destrogiro, y en otras en sentido contrario, a lo que llamaba levogiro. Este estudio, más adelante, en 1848, le sirvió al químico francés Louis Pasteur, el cual cuando empezó a trabajar con cristales de tártaro amónico sódico, Pasteur observó que los cristales eran asimétricos, es decir, un lado de los cristales tenía una pequeña cara que no se presentaba en el otro lado. Lo que él hizo fue separarlos en 2 contenedores distintos y al analizarlos se dio cuenta que la actividad óptica de las sales dependía únicamente de la simetría de los cristales. Sin embargo, cuando hizo ese mismo estudio con las soluciones,
La actividad óptica, es decir, los giros en las soluciones, que recordemos son líquidas, no dependían de la solución misma, que es homogénea macroscópicamente. Mas, sin embargo, esta actividad óptica, es decir, esos giros que hemos dicho que ocurren por la simetría, se debía entonces a la misma estructura molecular. Esto indicaba que las fórmulas estructurales de Kekulé no mostraban la necesaria asimetría, pero esta falta no invalidaba necesariamente la relación de asimetría y actividad óptica. Después de todo, las fórmulas estructurales de Kekulé estaban escritas en 2 dimensiones sobre superficies planas, y recordemos que las moléculas son tridimensionales, que más adelante se va a estudiar el caso de estructuras tridimensionales. Las fórmulas estructurales o tridimensionales son aquellas que muestran adecuadamente una representación tridimensional de la ordenación o distribución de los átomos en la molécula. Requieren no, espérate un momentito. Empieza aquí, dale. Todavía no empieza, espérate. Ok, ya. A diferencia de las fórmulas químicas o los nombres químicos, las fórmulas estructurales suministran una representación de la estructura molecular. Los químicos casi siempre describen una reacción química o síntesis química, usando fórmulas estructurales en vez de los nombres químicos, porque las fórmulas estructurales permiten al químico visualizar las moléculas y los cambios que ocurren. Muchos compuestos químicos existen en diferentes formas isoméricas, que tienen diferentes estructuras, pero la misma fórmula química global. Una fórmula estructural indica la ordenación de los átomos en el espacio, mientras que una fórmula química no lo hace. En este caso, las fórmulas estructurales son aquellas que muestran adecuadamente una representación tridimensional de la ordenación o distribución de los átomos en la molécula, que requieren el empleo de diagramas con perspectiva, la indicación de los ángulos y distancia de enlace, llegando al empleo de modelos moleculares y tridimensionales que muestran adecuadamente dicha estructura espacial. Su mayor dificultad reserva estas representaciones para moléculas más completas, como los compuestos orgánicos, los complejos de coordinación y sustancias de interés en bioquímica, lo cual existen varios métodos para representar la estructura de ordenación tridimensional de los átomos de una molécula. Está la proyección de Fischer. La proyección de Fischer se usa fundamentalmente para monosacáridos lineales. La columna o eje vertical representa una estructura que se asume está situada en el plano del papel y a la que se enlazará los diferentes sustituyentes. Proyección de Newman. La proyección de Newman y la proyección del caballete se usan para representar la estereoquímica o disposición espacial de los átomos de carbono conectados con un enlace covalente sencillo. Proyección de Howard. La proyección de Howard se usa para azúcares cíclicos como hexosas que pueden interconvertirse entre una estructura de cadena y una estructura cíclica llamada conformación hemicetal. Estas proyecciones son las más aproximadas a la realidad para este tipo de compuestos. Y la fórmula, como para crear una estructura, se necesitan 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, que nos indica que se unen los 8 átomos para componer una molécula.